Perfecto. Buenas noches, doctora Ángela. ¿Me confirme el audio, por favor? Te escucho muy bien. Perfecto, vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional
Público-privado, sí. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en emergencias y cuidados intensivos en pequeños animales. El módulo de hoy es el módulo de atención y estabilización de urgencias y emergencias en pequeños animales. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar absolviendo la doctora al final de la exposición. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se le ve y se le escucha muy bien. Perfecto. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Muy buenas noches para todos. Entonces, bienvenidos a esta clase de hoy sobre atención, estabilización de la parte de urgencias y emergencias en pequeños animales. Esto para recordar, por favor, mantener los audios apagados y al final de la ponencia les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. Entonces, bueno, acá pues les voy a hablar una abrebocas de todo y más que todo pues para algunas patologías que se presentan en primera instancia, eh, para la parte de emergencias que nos pueden llegar en pequeños animales en cualquier momento. Entonces, como médicos, debemos de pronto realizarnos estas preguntas antes de pronto estabilizar nuestros pacientes. Entonces, uno, ¿qué le pasó al animal? ¿Hace cuánto tiempo le sucedió lo que presenta en consulta o en emergencias? ¿Cómo está respirando mi paciente? ¿Se le siente el corazón o su pulso? ¿Tiene alguna hemorragia o sangrado? ¿Y qué procedimientos o qué le han hecho a la mascota llegado el caso? Entonces, siempre debemos preguntarnos esto como médicos y aparte preguntarle a los propietarios. Hay algunos propietarios que de pronto en estas preguntas que le podemos realizar, de pronto pudo suceder de forma inmediata o un día anterior o de pronto 6 horas antes, en los cuales pues hay algunos propietarios que de pronto dicen, no, pues como lo vi con tanto dolor, le agregué un poco de acetaminofén, de diclofenalco, de naproxeno o de medicamentos de uso humano. O llegado al caso, medicamentos de uso veterinario, pero con dosis relativamente muy exageradas. Entonces, en primera instancia, un paciente que llega de urgencias, siempre debemos pensar en los tres órganos principales, o perdón, tres sistemas principales que por ende el paciente puede llegar a verse afectado. Entonces, uno va a ser su sistema respiratorio, en el cual, con las preguntas que nos realizamos y le realizamos al propietario, vamos a tener en cuenta una visualización de mi paciente. Entonces, mi paciente respira con boca abierta o no, presenta ruidos respiratorios, ya sea la parte de la auscultación. Ruidos respiratorios me refiero a sibilancias, estertores, que me indiquen un patrón de alteración a nivel respiratorio. Por otro, ¿qué posición se torna mi paciente? Si tiene una posición ortopnédica, es la posición que normalmente los pacientes eh, tienden a suministrarse en sí mismos para poder respirar un poco mejor, tanto caninos o felinos, pero más que todo se ven caninos. ¿Cómo está la coloración de sus mucosas? Si están congestivas, si están cianóticas o están hiperémicas o qué coloración tienen. Si el tiempo de llenado capilar es inmediato o no. Y aparte, ¿cómo es su respiración? Cuando presentan dolores profusos o crónicos, presentan una respiración tóraco-abdominal.
o presentan solo una respiración torácica o solo una respiración abdominal. Entonces, en primera instancia, si queremos iniciar pues con este sistema, podemos iniciar de esta manera para que pues nuestros pacientes puedan podamos obtener una mejor guía. Por otro lado, el sistema respiratorio va muy de la mano con el sistema cardiovascular o la parte cardíaca. Entonces, esta también nos indica cómo está su frecuencia cardíaca, si tiene una alteración a nivel rítmica y por ende, pues el color de sus mucosas puede verse un poco hemorrágicas o congestivas. Entonces, acá les doy un tip en estos dos órganos, en estos dos sistemas. Entonces, cuando las mucosas, tanto bucales, de la parte de la conjuntiva o geniturinaria, están de forma hemorrágicas o hiperémicas, que están de pronto muy congestivas. Entonces, esto me indica un problema cardíaco, ¿sí? Ya sea de base o del momento que el paciente lo presentó por el trauma o que ya venga con una alteración de este tipo. Cuando mi paciente tiene las mucosas cianóticas, que se indica que el paciente tiene las mucosas totalmente moradas o de pronto de color verde, hay algunos pacientes que nos vienen de esta manera. Entonces, allí me está fallando el sistema respiratorio. Entonces, ese sería un tip que les dejo para mirar la coloración como tal. Por otro lado, pues el tiempo de llenado capilar, como les indicaba, también en la parte pues respiratoria. Eh, si es inmediato, si es retardado, si es mayor a 2 segundos, a 4 o a 5. En conjunto pues con su pulso, si su pulso es fuerte o va concorde a la parte cardíaca. Y por último, el otro sistema que va muy de la mano es el sistema nervioso. Entonces, aparte de la posición que nos llega a nuestro paciente con estas sintomatologías que acabamos de descartar en consulta, es importante observar si nuestro paciente llega en estupor, coma, delirio, convulsión o hiperexcitabilidad. Entonces, allí pues nos vamos a ver reflejados si nuestro paciente, pues aparte de esta alteración cardíaca y nerviosa, genera un daño secundario a nivel sistémico nervioso, ya sea sistema nervioso central simpático, parasimpático, que nuestro paciente nos pueden llegar con este tipo de estados en consulta. Entonces, como les comentaba, son los tres sistemas importantes que debemos obtener. Pero entonces, aparte, no solamente pues nos podemos ver reflejados de la siguiente manera. Entonces, ahí hablamos mucho pues de un examen físico en el cual, ¿qué es importante? Entonces, uno, como les comentaba, si el paciente tiene sangrado o no. Entonces, si un paciente tiene alguna hemorragia activa, es necesario pues siempre nuestro diagnóstico, nuestras ayudas diagnósticas más de la mano que podemos implementar son de pronto un cuadro hemático, un hemograma, para un cuadro hemático, una radiografía y una ecografía. Entonces, el ultrasonido nos puede llegar a indicar si el paciente tiene una hemorragia activa, ya sea la parte torácica, abdominal o por ende también con ayuda del rayos X. Entonces, dependiendo de esto, podemos tornar para que nuestro paciente tenga una estabilidad mejor, hacer una punción. De igual manera, esta más adelante se las explico un poco más completa, pero este es el primer, aparte luego de realizar el examen físico, lo primero que debemos realizar. ¿Sí? Si mi paciente está con esta alteración o esta hemorragia activa en el momento, entonces debemos actuar de forma inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro paciente se puede llegar a complicar en el momento y puede fallecer. Y ahí es donde entran los paros cardiorrespiratorios por una alteración, por una hemorragia interna que presenta el paciente. Entonces, en algunas ocasiones es importante acudir a una abdominocentesis o una toracocentesis o en primera instancia, pues una laparotomía exploratoria para mirar qué circunstancias pues llega mi paciente. Entonces, llegado el caso, pues que descartemos que nuestro paciente no tiene de pronto esta alteración o que si la tenga, pues ya más adelante les explico un poco cómo se puede corregir. Entonces, evaluamos toda la parte sistémica de mi paciente. Entonces, como en conjunto les comentaba los sistemas respiratorio, cardíaco y nervioso, entonces es importante observar cómo se encuentra el abdomen, si está pendulante, si presenta dolor y cómo es su respiración.
En la parte de la columna y la cabeza evaluamos también la parte eh, de la parte cervical, torácica, lumbar y sacra, en la cual pues toda la parte lumbar para mirar si hay alguna alteración, fractura o de pronto posición. Algunos pacientes tienen posición ladeada, de pronto su columna un poco eh, ladeada también. Entonces ahí lo que debemos evaluar es eso. Por otro lado, pues la parte de la pelvis y las extremidades, o en conjunto pues la cadera, sus miembros anteriores y posteriores, que nos presentan, si tienen alguna fractura, si son capaces de mantenerse de pie, si marchan el paciente de una forma correcta. Por otro lado, la parte de sus arterias, también hablamos de la congestión cardíaca, cómo están las mucosas y su ritmo cardíaco y pulso. Y por último, la parte nerviosa que les comentaba, cómo nos llega a nuestro paciente. Y aparte evaluamos los 12 pares craneales, que sería pues los reflejos del paciente en el momento, si los tiene o no. Entonces, llegado el caso, nuestro paciente pues llegue con una alteración, como les comentaba, una hemorragia profusa, ya sea torácica o abdominal, y por ende pues nuestro paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio que evaluamos. Entonces, uno, lo que les comentaba, si el paciente respira y qué posición toma para poder de pronto capturar la mayor concentración de oxígeno. Entonces, hay varias maneras, pues, de pronto de ventilar el paciente para que pueda recuperar o compensar su parte respiratoria. Entonces, uno es proporcionarle ventilación. Entonces, ya sea la ventilación, ustedes la pueden suministrar con un ambú directo, pues, a la parte, eh, perdón, por condensador de oxígeno. Por otro lado, pues se tiene que entubar el paciente. En la parte del entubo endotraqueal se puede agregar pues el AMBU, que va a ser asistida, o oxígeno mecánico. Entonces, esas serían las tres formas. Aparte, pues ustedes pueden introducir su paciente en una incubadora y suministrarle oxígeno, ¿sí? En esa incubadora, pues también se puede realizar de pronto donde ustedes realizan las nebulizaciones para que él pueda obtener mayor concentración de oxígeno. Entonces, esas serían las cuatro maneras claves que ustedes pueden ayudar a sus pacientes a mejorar su ventilación. Pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una frecuencia respiratoria, la normal tanto de caninos y felinos es de 15 a 30 respiraciones por minuto. Entonces, llega el caso de que sea menor a esta, entonces es allí donde nosotros como médicos necesitamos implementar la hiperventilación de nuestros pacientes para recuperar pues su estado normal. Si nosotros dejamos pasar que nuestro paciente no respire por mucho tiempo, por ende, la parte neurológica del paciente me va a llevar a que el paciente empiece con convulsiones, delirios o que de pronto su sistema nervioso central, simpático y parasimpático se vean afectados, específicamente en la parte cerebral, porque no hay una buena oxigenación tanto en los órganos y si esto pues no es de forma factible, por ende, la parte nerviosa es la que se va a ver afectada a largo plazo y que por ende el paciente en este paro cardiorrespiratorio pues no lo podemos llegar a salvar. Entonces, llegado el caso, pues mi paciente no tiene una buena oxigenación, pero el paciente está muy agresivo o de pronto tiene una convulsión muy fuerte, es muy difícil su manejo. Entonces, lo ideal pues sería de pronto realizarle una tranquilización o una sedación, ¿sí? Para poder pues manejarlo e instaurarle la oxigenación. Pero de pronto hay algunos pacientes que llegan en un estado de pronto, en estado casi de coma, ¿sí? Que se dejan manejar de forma correcta y que por ende pues se dejan manipular de esta manera. Pero puede ser que en algunos casos pues no suceda esto. Entonces, se puede suministrar una sedación o una tranquilización, desea de forma del plano deseado, dependiendo de cómo ustedes vean el paciente. Entonces, el medicamento anestésico más implementado es el propofol. Entonces, el propofol es de acción ultra corta, más o menos él te puede durar por mucho, 10 a 15 minutos en hacer efecto en el paciente. Entonces, se puede utilizar en bolos bajos de 0,5 a 1 miligramo por kilo, siempre endovenoso. Entonces, hasta conseguir pues el plano deseado.
dependiendo de la dosis total. Llegado el caso, pues para que se deje intubar de forma correcta o para suministrar oxígeno para que se calme. Llegado el caso, pues también se puede combinar con el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina, normalmente pues es para realizar una tranquilización del paciente. Normalmente este se utiliza mucho para pacientes que tengan de pronto convulsiones. Es más implementado, me ayuda a que el paciente se calme un poco, se relaje y por ende pues la acción de este también más o menos me dura entre unos media hora como tal para hacer pues efecto de la tranquilización y puede causar dosis analgésica después del procedimiento, por lo menos en una hora más o menos, ¿sí? De igual manera, se tiene que potencializar con un anestésico la parte del analgésico. La dosis que podemos implementar es a 0,2 miligramos por kilo endovenoso. Llegado el caso, pues esto no tengan estos medicamentos, entonces se puede aplicar pues ketamina, ¿sí? La ketamina se puede utilizar a dosis de 3 a 5 miligramos por kilo de forma endovenosa hasta conseguir el plano. O pueden combinar los tres si ustedes quieren un plano pues anestésico más profundo para realizar de pronto un procedimiento quirúrgico, ya sea una laparotomía exploratoria o de urgencia. Acá les tengo pues los tubos endotraqueales. Normalmente, pues este sería la presentación. Ellos tienen un balón que, como se ve en la punta final, ese balón siempre se tiene que estar desinsuflado antes de ingresar a la parte endotraqueal. Al momento que ustedes consigan la parte de la intubación con éxito, eh, tiene una punta al final, como se muestra allí, para insuflar el balón y que por ende pues el paciente reciba el oxígeno que requiere deseado, ya sea de pronto con máquina de ventilación o con el ambú, que sería este, que pues es el más conocido. Llegado al caso, pues ustedes no tengan una idea, se puede realizar, acá les tengo pues una tabla un poco más completa, ¿sí? Como resumen de lo que les acabo de decir. Entonces, su paciente pues tiene dificultad respiratoria, pero pues en algunas ocasiones no sabemos cómo actuar. Entonces, allí es importante agregar, como les dije, la oxigenación. Importante minimizar el estrés en el área o en el paciente. Si hay mucho personal, si de pronto están los propietarios llorando o si de pronto hay gran cantidad de pacientes ladrando, ¿sí? Entonces el ambiente también genera mucho estrés y eso me impide que el paciente pues tenga una buena oxigenación. Les comentaba respecto a la sedación, la que les comenté anteriormente, pues es la ketamina, diazepam y propofol, que son las más conocidas y utilizadas en veterinaria y que son de fácil acceso. Pero pues acá les dejo otras dosis que también se pueden implementar. El butorfanol a dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo se puede utilizar intramuscular o endovenoso. El midazolam es otra familia de las benzodiazepinas. También se puede utilizar a dosis de 0,25 miligramos, lo mismo intramuscular o endovenoso. Y la cepromacina es un tranquilizante, también es bastante conocido y utilizado. Se puede utilizar en dosis de 0,01 a 0,05 miligramos, intramuscular o endovenoso. Entonces, llegado el caso, eh, ¿qué vía podemos administrar? Entonces, siempre es importante que nosotros requiramos a una vía endovenosa, ¿sí? Aparte, observar la ventilación. Entonces, si la ventilación es adecuada o no, entonces, si de pronto el paciente al momento de colocar la vía endovenosa, vamos a tener en cuenta, aparte de las preguntas que nos hicimos inicial, em, localización del problema, cuál es el que lo está ocasionando con las ayudas diagnósticas que les mencioné, el examen físico completo, las ayudas diagnósticas y complementarias, y dependiendo de lo que nos arroje estas pruebas, vamos a aplicar el tratamiento completo según los hallazgos incluidos en la parte de la consulta. Llegado al caso, pues su ventilación no sea adecuada y requiere que el paciente pues obtengamos una vía aérea de forma inmediata. Entonces, uno, pues como les dije, la intubación orotraqueal,
la cual es con el tubo endotraqueal, con la ventilación mecánica o el ambú. De otra manera, pues hay una traqueotomía de forma de urgencia. Llegado el caso, pues de que ustedes no sepan intubar de forma correcta, normalmente nos basamos para hacer esta traqueotomía. Normalmente, pues yo no la utilizo mucho, ya que pues allí pues podemos ingresar bastante colonización de bacterias gram positivas y negativas, vías respiratorias, haciendo esta incisión en la tráquea para que el paciente pues pueda respirar. Pero pues en casos de urgencia se puede realizar, pero conociendo pues los riesgos. Normalmente pues esta traqueotomía es para inducir el tubo en esta posición que normalmente nos da fácil acceso de forma casi completa pues a la parte pulmonar, sin de pronto necesitar la intubación traqueal desde la parte de la epiglotis, sino más abajo, es donde se realiza la traqueotomía, haciendo una pequeña incisión y allí es pues, donde se introduce pues el tubo. Y pues instaurar la ventilación de forma correcta del paciente. Entonces, dependiendo de esto, em, normalmente, pues para hacer la traqueotomía que les comenté anteriormente, que de pronto no es tan implementada, pero igual pues les digo un poco la técnica. Entonces, esta específicamente es para la administración de oxígeno. Entonces, normalmente pues esta se realiza pues con un catéter calibre 14 o 16. Entonces, este pues se va a insertar en el cartílago cricotiroideo, o bien debajo pues de la zona de la obstrucción, que es por debajo pues de la parte epiglótica, donde se va a poder incidir, ¿sí? Llegado al caso pueden dejar solamente el catéter para tener una ventilación o una oxigenación, o por ende pueden generar pues un corte limpio y por ende pues allí pueden introducir el tubo endotraqueal. Entonces, la alternativa, como les comentaba, la incisión del cartílago cricotiroideo y puedes realizar la intubación de forma completa o no. En algunas ocasiones, ¿qué nos podemos llegar al caso? Pues identificar, ¿sí? Dependiendo pues algunas patologías que nos lleguen nuestros pacientes. Entonces, nuestros pacientes pueden llegar pues con un paro cardiorrespiratorio, ya sea porque esto puede ser producido por un traumatismo o no. Entonces, llegado el caso, pues haya un paro cardiorrespiratorio, puede producirse por uno, heridas de la parte del tórax, por un trauma en la parte torácica, puede ser por enfermedad pleural, efusión pericárdica, o un paro intraoperatorio. Entonces, esto más que todo es producido por, ¿sí? En cambio, si el paciente de pronto presenta este tipo de alteraciones de un momento a otro, pero el paciente estaba de forma correcta, quiere decir que es algo que ya tendría anteriormente. Me explico. El paciente puede tener pues procesos oncológicos y el paciente puede tener pues edad avanzada, que de pronto esta sea la causa principal porque el paciente haya tenido esta recaída o esta urgencia asistida. Por otro lado, que el paciente, como les comentaba, eh, dejó de respirar mucho, dejó sin respirar mucho tiempo y por ende pues le generaron síncopes, desmayos, convulsiones, que esto me afecta al sistema respiratorio, pero entonces esto puede verse pues a una falla multiorgánica o una enfermedad terminal que por ende el paciente ya tenga de base un trauma masivo anteriormente producido que le generó este tipo de lesiones y hasta ahora pues puede generar estas lesiones neurológicas en la parte de los pares craneales del paciente. Entonces allí pues ustedes también se pueden guiar. Y ya teniendo pues el historial médico del paciente, podemos actuar de forma más correcta y más segura y administrar los medicamentos pues pertinentes. Acá, después de, pues, de este abrebocas, que pues es como lo que debemos pensar, realizar y administrar, eh, podemos implementar de pronto esto, nos pueden llegar bastantes alteraciones eh, por pacientes que son las urgencias pues más conocidas o que personalmente pues yo he tratado.
Entonces, puede llegar unas urgencias por vías aéreas en el cual pues el paciente que presenta, como lo mencioné anteriormente, el paciente tiene ruidos respiratorios muy fuertes, eh, pueden generar que tengan al momento de su inspiración y expiración ruidos como estertores o silbilancias que se escuchen, aún así no usemos el estetoscopio para escuchar el paciente. Entonces, el paciente puede tener que tenga estos ruidos respiratorios y que por ende también se ausculten en la parte torácica, que allí pues ya sería de pronto de forma normal. Cambios en la tonalidad de pronto del ladrido que puede causar parálisis laringea, que ya más adelante les explico esto, una tos, arqueadas o cialorrea en el momento de la consulta. Entonces, ¿por qué de pronto pueden causar este tipo de patologías en pacientes? Entonces, uno podemos llegar a pensar que el paciente tiene cuerpos extraños, aparte como neoplasias, neoplasias o pólipos nasofaríneos. Entonces, por otro lado, ¿qué cuerpos extraños el paciente pudo haber ingerido? Ya sea que el paciente pues haya salido al parque o en casa, haya niños pequeños, entonces pudo que el paciente pudo haber ingerido aparte de agujas, palos de madera, anzuelos de pesca, espigas de huesos, hilos o pelotas de goma. Estos son cuerpos extraños que por el momento de ingerir pueden causar daños, obstrucciones y pueden presentar este tipo de obstrucción respiratoria. Entonces, si el animal está inconsciente, como les digo, siempre importante suministrar oxígeno y mantener la posición siempre correcta del paciente. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Nunca dejar el paciente que está respirando de forma inadecuada en posición lateral o ventrodorsal. Siempre el paciente tiene que estar dorsoventral. Entonces, ¿qué significa? Pues el pecho en una superficie y el cuello siempre estirado hacia arriba. Llegado el caso que el paciente no respire, sacar toda la parte de su lengua, hacer una tracción y boca abierta siempre hacia arriba para que el paciente pueda respirar. Llegado el caso que el animal esté consciente, pero pues de pronto sea de pronto muy difícil, se puede realizar el manejo, una sedación, como les comenté, con la parte de los anestésicos o sedantes. Y aparte podemos implementar unos antiinflamatorios o unos corticosteroides para desinflamar un poco la parte respiratoria o los cartílagos de la tráquea. Llegado el caso, pues ocasiona esto. Eh, aparte, pues puede presentar pacientes más que todo, pues de raza braquicéfala que tengan el paladar elongado o sacudidos a nivel laríngeos evertidos. Entonces, que tengan estornudos inversos o que por ende, pues, no respiren de forma correcta. Entonces, se pueden utilizar el tratamiento con estas dosis anestésicas, ya sea el diazepam o el butorfanol. Allí pues les dejo la dosis a implementar y el tratamiento definitivo de esta alteración va a ser pues un proceso quirúrgico correctivo como más plástico. Me refiero a que en algunas ocasiones las causan en la parte de se puede realizar procedimientos quirúrgicos de estenosis nasal. Entonces, la parte de los cartílagos de la parte nasal se van a abrir un poco más. Entonces, esto es estética para ellos y aparte, pues aumentan el flujo respiratorio. Y por otro, cirugía del paladar elongado, más que todo en los braquicéfalos. Las ayudas diagnósticas más implementadas para estos casos siempre va a ser pues la radiografía, la parte, una rinoscopía y una bronco, broncoscopía, que son los más implementados para poder pues observar este tipo de patologías. También les comenté anteriormente de la parálisis laringea. Entonces, esta parálisis laringea se va más que todo pues en alteraciones en lo cual los cartílagos laringeos muestran una cierta dificultad para su estenosis y para su abrir y cerrar al momento de ladrar o por ende respirar.
Entonces, la única manera pues de ver esta parte de parálisis laringea es haciendo una endoscopia en la cual pues vamos a ver los cartílagos eh, en vivo y en directo, por así decirlo, a través pues de estas cámaras para observar si está de forma correcta o no. Entonces, normalmente estas patologías pueden deberse asociadas, que ya es algo como tal propio del paciente, no es que haya causado pues algún tipo de emergencia o de traumatismo anteriormente. Entonces, puede ser más que todo por enfermedades metabólicas endocrinas, más que todo pues un hipotiroidismo me puede causar esta alteración. Un traumatismo de hace rato, ¿sí? De hace tiempo, que me produzca inflamación y por ende una enfermedad neuromuscular. Miastenia gravis, más que todo para la parte nerviosa central, o congénitas que ya pues son pacientes que tengan edades menores o inferiores a 18 meses. O puede ser algo idiopático, que es la más común, que no se sabe como tal su fisiopatología completa. Como les comento, la parte, el más útil, pues es haciéndole una endoscopia. O por otro lado, se puede realizar una radiografía en la cual pues el manejo de urgencia, la parte de oxigenación, agregar pues dosis antiinflamatorias o corticoides. Si el paciente tiene hipertermia, lo ideal pues el medicamento más utilizado es la dipirona a dosis hipertérmica. En caninos la dosis para hipertermias es de 28 y de felinos es de 18. Llegado el caso, pues utilizarse antes para la intubación y por ende la sedación. Como tal, pues descartar siempre enfermedades metabólicas, pero pues lo ideal para hacer la corrección completa, pues es por parte de consideración de resolución quirúrgica al momento pues de este tipo de parálisis. Entonces, esta pues es la más común en veterinaria, que son enfermedades respiratorias por caídas de techo, de gato volador, por traumatismo a nivel torácico y abdominal. Entonces, es muy conocido la parte del neumotórax cuando llegan pacientes de urgencia. Entonces, este tipo de neumotórax se define como presencia de aire dentro de la cavidad pleural que provoca siempre pues un colapso pulmonar del tejido adyacente. Entonces, este puede aparecerse de forma espontánea o por ende puede causar pues alteraciones de las vías aéreas respiratorias, en donde el traumatismo como tal se basa pues el tratamiento en un drenaje como tal de este cantidad de aire. Entonces, el método más común que podemos implementar es la parte de radiografía. Entonces, en la parte de la radiografía se puede ver que el corazón, por así decir, está flotando, que normalmente no debe verse de esta manera. El corazón siempre tiene que estar un poco unido a la parte diafragmática y por ende, pues este se puede ver de pronto flotando. O en algunas ocasiones se pierde la silueta cardíaca, lo que me indica de pronto que tenga el paciente puede ser una neoplasia, una masa, o que tenga de pronto una... em, un, un hemotórax. Entonces, normalmente los pacientes, ¿cómo se pueden abarcar esta parte de este tratamiento o esta parte de urgencia? Entonces, lo primero siempre es aplicarle una vía de hidratación a estos pacientes, ¿cierto? Una vía endovenosa. Y por ende, pues una hidratación. La ecografía, radiografía y cuadro hemático, nuestros tres diagnósticos diferenciales un poco más didácticos y más a la mano y un poco más certeros. El tubatórax, que si es necesario, ya les comento cómo sería. Llegado el caso, se puede implementar una nebulización con el fin de generar una broncodilatación en la parte alveolar de estos pacientes. Podemos utilizar hidrocortisona, un glucocorticoide. Se puede implementar a dosis de 0,5 más el flimucil, que me ayuda con la expectoración si hay de pronto presencia de moco o abundante baba, o sea, lorrea en estas vías. También se puede implementar a dosis de 0,5 y se diluye con 12 ml de cloruro y se realiza una nebulización.
Llegado el caso que no presenten pues estos dos medicamentos, se puede agregar la gentamicina. Es un antibiótico de amplio espectro para vías gram negativas y negativas y positivas de las vías respiratorias, más la dexametasona, que también es bastante conocida. Estos dos en 0,5. Lo mismo se diluyen en 2 ml de cloruro y se administra la nebulización. Se pueden agregar diuréticos para aumentar la producción de orina y evacuar la mayor cantidad de líquido interno, que se conoce también, que es la furosemida, o también se conoce como el diuribet. Se puede implementar dosis de 1 a 2 miligramos por cada 10 kilos, y un antihistamínico que es una difenhidramina a dosis de 0,5 por 1 por cada 10 kilos. Esa sería la implementación que para estabilizar el paciente. Luego, para poder realizar el tubatórax que les menciono, que es muy común que nos lleguen nuestros pacientes con esta alteración, como les dije, la parte del hemotórax es el más conocido, perdón, neumotórax, que es el más conocido, como les comentaba, es aire. Pero aparte, pues hay otros 5 tipos, perdón, 4 tipos que, que pueden llegar a presentar. Entonces, si el paciente tiene mucha, de pronto, líquido, puede ser sangre, que se denomina hemotórax. Si de pronto es un líquido muy espeso, puede ser pus, que se llama piotórax, o linfa, que es quilotórax. Aparte, puedes tener un líquido seroso que puede ser trasudado, que es totalmente transparente, o simplemente aire, como les comentaba, es neumotórax. Entonces, con ayuda de una ecografía y radiografía, vamos a observar de pronto qué lado es el que está más congestivo. Entonces, es importante siempre depilar a nuestro paciente. Entonces, se puede hacer un tubo a tórax de forma inmediata para que el paciente respire de forma correcta. Entonces, normalmente esta punción se tiene que realizar en el octavo espacio intercostal para pues no tener de pronto contacto con la parte del corazón y que por ende generemos un efecto alterado del cuadro del paciente. Entonces, se hace una tricotomía amplia y suficiente y aparte una antisepsia, ya sea de pronto con clorexidina, con yodo o con alcohol. Recuerden pues que los felinos son es tóxico y causa pues alergias a la parte del yodo. Entonces en ellos mejor antiséptico va a ser pues la clorexidina. Entonces se puede realizar esta punción con un pericranial, ¿sí? ¿Qué es el pericranial? Como se evidencia en la primera imagen, tiene una mariposa, por así decirlo, que se puede introducir en la parte torácica, y por ende al final se le puede agregar una llave de 3 vías. Entonces, este se puede, por ende, eliminar pues ya sea la parte del hemotórax, el piotórax o el neumotórax que tenga el paciente. Si de pronto ambos lados están alterados, ya sea la parte izquierda o derecha, ese mismo procedimiento se tiene que realizar pues en el otro la parte torácica. Llegado el caso de emergencia, pues se puede implementar em, una jeringa. Lo ideal es que de pronto no sea una aguja grande como las que de pronto tienen estas jeringas, que es un calibre bastante alto y amplio, porque podemos perforar la parte cardíaca. Entonces se puede implementar de pronto una aguja ya sea un poco verde corta, o de pronto una de un yelco amarillo, que es por ende un poco, sin o sea, con la guía, pero la guía se quita y queda el yelco, y por ende esta es la que nos va a ayudar pues a eliminar todo tipo de líquido o eh, aire que tenga el paciente. Recordar siempre pues la parte la parte de los guantes, ya que pues por ende estamos ingresando a la cavidad torácica. Acá otra imagen, pues con la llave de 3 vías se saca toda la parte del hemotórax o piotórax que tenga el paciente para que pueda respirar mejor. Llegado el caso, pues estos procesos que les comenté anteriormente no haya mucha efectividad, entonces se tiene que poner un tubo a tórax. El tubo a tórax lo manejo yo con una sonda Nelaton. Entonces, hay sonda Nelaton
que vienen de calibre 8, 6, 8, 10 o 2. Entonces, dependiendo del tamaño, puede implementar el tubo a tórax. Entonces, este tubo a tórax en el octavo espacio intercostal aplico, incido, allí sí me toca incidir piel y la parte muscular y la parte pues torácica e introducir la parte de la sonda o el tubo a tórax. Este tubo se tiene que suturar la entrada y por ende pues la salida del mismo para que no vaya a ingresar más cantidad de aire o oxígeno, aire o bacterias en la parte pulmonar. Después de eso se puede asegurar con puntos en U o puntos simples alrededor de la parte del tórax y al final se pone una llave 3 vías y se va eliminando todo tipo de líquido o aire en un transcurso de 24 horas. Normalmente estas funciones se pueden repetir dependiendo si hay mucho llenado y aparte se la administra con los medicamentos anteriores mencionados, se puede implementar de pronto cada 8 horas o cada 12 horas. Normalmente cuando hay tubo a tórax, yo siempre trato de tomar una radiografía después de realizar el procedimiento para ver si de pronto estamos en lo correcto o si de pronto el tubo se dobló o si de pronto hay alguna falla que se pueda corregir de forma inmediata estando el paciente de pronto en anestesia. Ah, bueno, se me olvidó comentarles. Cuando es la parte de punción, a veces los pacientes están demasiado en coma, por así decirlo, que se dejan manipular solos y no necesitan de sedantes. Se puede realizar sin sedación. Pero el tubo tórax sí necesita el paciente estar en sedación para poder implementar porque vamos a incidir capas y músculo. Esto, el tubo tórax, lo que le recomiendo es que no los dejemos más de 2 días, ¿sí? Trato yo personalmente dejarlo solamente 24 horas porque ahí puede llegar a generar pues cultivos bacterianos a nivel pulmonar, generándome pues otras patologías respiratorias. Entonces puede ser algo, un efecto secundario A. Por otro lado, ahí pueden llegar felinos con asma felina o una bronquitis alérgica, que puede verse pues a cualquier factor que presenten en casa. Entonces, normalmente, pues esto suele presentarse en el rango ya cuando están un poco adultos, de 1 a 4 años de edad. La causa como tal se desconoce en este tipo de asma o está relacionada con una hipersensibilidad tipo 1, o sea, alergia de pronto eh, al polen, algunos champús, perfumes que usen los dueños en casa, o precisamente puede ser de pronto algún causante como la dilofilaria, que es el gusano del corazón. Entonces, ¿cómo se maneja a estos pacientes, estos felinos? Se administra siempre pues oxígeno, minimizar el estrés. Les comentaba em, las 4 maneras donde se instaura pues la parte de nebulizaciones, ventilación mecánica, ventilación asistida con ambú o el condensador de oxígeno. Normalmente pues en ellos se puede implementar la parte de corticosteroides de acción rápida o antiinflamatoria como la metilprednisolona para que me ayude a desinflamar a dosis de 0,5 a 1 miligramo endovenoso o intramuscular. Eh, Administrar broncodilatadores. A mí me gusta utilizar mucho la parte de los inhaladores. Normalmente, pues en clínicas o yo les mando a comprar a los propietarios si no los tienen en el momento en la clínica, estos que son pediátricos para niños. Entonces, aquí se conecta pues la parte del inhalador. Aparte hay una cámara en la cual pues va a ingresar pues la parte del puff anteriormente del inhalador y la camarita que me abarca la parte de las vías nasales y la parte bucal. Entonces es menos invasivo más que todo en felinos porque pues ellos tienden a estresarse mucho, ¿sí? Y el ruido de pronto del puff los asusta, entonces esta cámara pues evita uno el ruido y que el paciente pues absorba la parte del inhalador. ¿Qué inhaladores recomiendo? El salbutamol es un inhalador bastante bueno que me ayuda a generar una broncodilatación en la parte respiratoria. Se puede agregar un puff. Y la parte, pues ya hay otro que se llama
Se me olvidó agregarlo allí. Em, bueno, se me fue el nombre, ahorita recuerdo y se los expongo. La terbutalina y la epinefrina son medicamentos que se pueden implementar para disminuir el distrés respiratorio. La terbutalina a dosis de 0,1 miligramo por kilo se puede implementar intramuscular, endovenoso o subcutáneo. La epinefrina a dosis de 0,1 miligramo. Lo ideal pues para tener mejor efectividad intramuscular, pero pues estas se utilizaría en casos extremos que ya en pacientes pues ingresen en paro cardiorrespiratorio. Siempre pues mantener con oxígeno y en observación por lo menos de 2 horas o hasta un día completo para observar cuál sería la patología como tal. Pero como les comentaba, pues puede ser de pronto desconocida idiopática, pero que algunos pacientes pueden llegar así. No solo felinos, pero también pues pueden llegar caninos con la misma alteración. Eh, para material de urgencias que debemos implementar, eh, se pueden implementar estos medicamentos que anteriormente pues se los mencioné. Acá les dejo una lista, que son pues los más conocidos: un catéter endovenoso, un laringoscopio para entubar, el tubo endotraqueal de diferentes números y tamaños, jeringas de varios tamaños, el ambú, el condensador de oxígeno, un monitor que me evalúe la parte del el electrocardiograma, el abrebocas, gasas, esparadrapo para fijar pues la vía que vamos a implementar. Medicamentos, medicamentos más que todo, eh, como la adrenalina, aumentar los ritmos cardíacos, la atropina. La parte ya sea de pronto de glucosa cuando hay pacientes que tienen hipoglicemia, glucosa al 5 o al 50%, cloruro, lactato, y en conjunto pues con algunos para la parte de electrolitos, ya sea de pronto bicarbonato, potasio, eh, o aparte pues para aumentar la parte del corazón, no solo la adrenalina, sino hay otros que son la dobutamina o dopamina, que son los medicamentos más conocidos. En esta tabla les dejo pues las dosis que se pueden implementar en cada uno de ellos según el peso. Normalmente estas dosis siempre yo las manejo endovenosas para que los pacientes tengan mejor efectividad siempre y cuando tengan una vía endovenosa. Para realizar esto de pronto RCP, normalmente pues tengo un gráfico que es por peso. Entonces normalmente cuando los pacientes son menores a 10 kilos, eh, se tiene que realizar la parte de RCP, la parte cardíaca, teniendo el paciente en posición lateral, agregando nuestras manos en forma de abanico y generando presión en la parte cardíaca, específicamente en el cuarto espacio intercostal al octavo. Allí vamos a encontrar la parte del corazón, vamos a realizar 3 masajes fuertes y por ende luego vamos a implementar la parte de la medicación que les comenté con las dosis ya sea de la atropina, la adrenalina o algún medicamento de reanimación. En felinos el tórax de ellos es un poco más fino y delgado, entonces esto sería para pacientes menores de 7 kilos. Entonces, como el diafragma de ellos es un poco más delgado y más delicado, se puede hacer el RCP con una sola mano. Entonces vamos a abrazar todo el arco torácico de nuestros felinos, lo mismo entre el cuarto y octavo espacio intercostal. Realizamos 3 masajes cardíacos fuertes y administramos la medicación. O llegado al caso, esto va muy de la mano con las vías respiratorias. Me refiero si el paciente está con un tubo endotraqueal, se realizan los masajes, se realiza la respiración con el ambú y la medicación pues de emergencia. Y así sucesivamente hasta que el paciente responda. Por otro lado, tenemos más que todos los braquicéfalos, como los bulldog o los pug, que ellos tienen el pecho mucho más grande y que al momento de nosotros realizar el RCP de las 2 maneras anteriores mencionadas, en algunas ocasiones no hay efecto. Entonces, ellos se tienen que poner en una posición ventrodorsal, como se muestra en la imagen, y hacer el RCP en la mitad del diafragma, lo mismo, golpes fuertes, 3 golpes seguidos, luego con el ambú y luego la parte cardíaca con medicamentos.
para tener pues mejor efectividad en la respuesta. Acá hablamos más que todo de politraumatismos, entonces pacientes pues que como tal nos llegan aparte con complicaciones por politraumatismos o que por ende pues el paciente normalmente su presión cardíaca, arterial y oxigenación está inadecuada, sufren diferentes tipos de shock o hipoxias, en el cual pues una hipoxia se puede decir médicamente que es un acúmulo de calcio intracelular en la cual pues va a modificar la función de los leucocitos y la producción de radicales libres, que son células tóxicas, que desencadenan un estado de muerte celular y por ende pues causa también llamada la apoptosis y a su vez pues causa una hipoxia celular que puede provocar alteraciones que aumenten la permeabilidad y afectar el sistema hemostático, generando pues un estadio de hipercoagulación en el momento. Normalmente esto es lo que nos llega más que todo a consulta y pues esta sería la descripción clínica y fisiológica que podemos implementar. Entonces, el manejo que podemos implementar siempre, pues es la evaluación primaria ABCD. Entonces, ¿en qué consiste esto? Eh, el A, como les comentaba, evaluar todos los sistemas. El B ya sería pues la estabilización referente pues a las patologías que llegue. La C con la evaluación secundaria que va a ser pues la parte de exámenes y de defendiendo esos exámenes. La referente monitorización y tratamiento de la misma. Entonces, siempre pues debemos, como les comentaba, determinar el estado respiratorio, circular y por ende pues el grado de dolor en que se encuentra el paciente y aparte pues manejarlo. Entonces, acá les tengo un cuadro en la cual pues nos va a evaluar el estado ABCD. Entonces, en primera instancia, el estado A, el paciente pues puede llegar con una obstrucción respiratoria, ajá, en el cual pues compita la vía respiratoria. Entonces, el paciente puede tener como forma B un distrés, la parte C, un shock que le esté generando este tipo de patologías y el paciente puede llegar con un traumatismo. Entonces, allí empieza a desencadenar todos los valores dependiendo de la causa principal. Entonces, ya sea pues que yo intube al paciente, por otro lado, administrar sedación o la parte de anestésicos y por ende la valoración neurológica en conjunto con exámenes físicos y por ende el tratamiento después de este tipo de patologías que presenten en el momento. Entonces, un politraumatismo, como les comentaba fisiológicamente, que puede ser un paciente que sea mordido por otro canino o que tenga pelea con varios caninos, que llegue pues con diferentes mordeduras, pueden llegar con este tipo de alteraciones a nivel bucal, con heridas abiertas. De la forma B, un paciente que es impactado por un automóvil, que puede ser eviscerado o que el paciente sencillamente, más que todo en hembras caninas o felinas, se esterilizan, pero entonces no hay un cuidado pertinente, no hay collar isabelino, no hay un reposo completo y los puntos internos y externos se pueden romper y por ende pues esto causa que la parte de los intestinos causen evisceración, como se ve allí, que son la parte intestinal todos por fuera. Y lo otro, pues, son fracturas, ya sean completas, con minutas. Esta sería, pues, una fractura completa de la parte distal del hueso tibial. Y, pues, allí se pueden encontrar otros tipos de fracturas. Entonces, estos pacientes, ¿cómo se pueden manejar? Entonces, como les comentaba y les recalco mucho, siempre valorizar pues con la radiografía o la ecografía, si hay líquido libre, pues hacer toracocentesis, porque pues si no controlamos en primera instancia esto, el paciente puede fallecer muy rápido o entrar en paro. Entonces, haciendo em, controlando esta patología, el paciente puede respirar mejor. Llegado el caso de que no, pues entran tipos de shock, que eso ya se los explicaré en otra clase, con un estado de hipovolemia, sangrado constante, entre otros. Entonces, allí que podemos implementar manejo de dolor que se puede implementar
esto, hemostáticos como el quercetol o el ácido tranexámico para controlar hemorragias. El quercetol a dosis de 0,1 a 1 ml por kilo, por cada 10 kilos. El ácido tranexámico, lo mismo. El AINES, según el grado del dolor, los más conocidos, pues el meloxicam, ketoprofeno y carprofeno. Em, los opioides, que son los antagonistas, más que todo pues para dolores ya más fuertes y crónicos como fracturas, fentanilo, morfina o hidromorfona. Las benzodiazepinas para sedación y poder de pronto brindar mejor control del paciente en el momento, como el midazolam, el diazepam. Allí pues les dejo las dosis. Normalmente estas siempre se manejan a nivel endovenoso y para pues tener mayor efectividad. Por otro lado, después de realizar esto, es importante, aparte de nuestras ayudas diagnósticas, como les dije, principales, ecografía, radiografía y hemograma, esto en algunas clínicas, pues hay otras diagnósticos como un TAC, una tomografía computarizada, una resonancia o una mielografía, ¿sí? Para pues tener mayor certeza de su sistema nervioso central o alguna patología. Entonces, después de esto, es importante siempre la nutrición en consulta o después de urgencias, ¿sí? ¿Por qué? Un paciente que de pronto se estabilice, pero pues no tenga una hipoglicemia, te puede seguir generando shock y el paciente te puede entrar en una falla multiorgánica. Entonces, es importante, pues, podemos utilizar sonda nasogástrica o esofágica para suministrar alimento. Llega el caso que no tenga, pues, la vía oral disponible, ya que de pronto tenga muchos vómitos. Entonces, se puede instaurar, yo normalmente puedo realizar una mezcla para sustituir o suplir las kilocalorías que requiere el paciente durante hospitalización al día por el peso. Entonces, normalmente pues la, la fórmula que puede implementar son requerimientos o necesidades energéticas en reposo, que es las siglas NER. Entonces, es 70 por el peso corporal del paciente dividido en 0,75. Entonces, normalmente esta es la dosis total que yo requeriría. Entonces, allí puedo sacar lo siguiente. Esas leches que son para reconstituir, que son para cachorros, que tienen altas propiedades para su sistema digestivo, como probióticos y prebióticos, y aparte, pues, glucosa, destroza, entre otras cosas, se puede administrar en conjunto con el glicopan, que tiene vitaminas 1 para abrir el apetito y por ende no generar una lipidosis hepática futuro. Eh, una lata de comida húmeda, perdón, una lata de comida húmeda como de marcas conocidas que pueden ser Proplan, Royal, entre otras Hills, que son latas medicadas para cuidado crítico nutricional, entre otras. Y aparte, pues dextrosa más cloruro. Entonces se hace una mezcla completa, se proporciona de pronto la dosis total que nos dio la fórmula y se instaura la medicación, la alimentación al paciente para que el paciente tenga una correcta recuperación. Por otro lado, hablamos de heridas. Entonces, estas heridas normalmente pues, pueden llegar de esta manera. Entonces, pueden haber heridas limpias, contaminadas o sucias que pueden ser producidas por el paciente, por peleas callejeras o por traumatismos, ¿cierto? Entonces, las heridas más que todo, esto se pueden ver de la siguiente manera. Laceración, pues ya hay una necrosis tisular mínima, una avulsión, pues un daño tisular severo, un desgarro, más que todo por fricción o traumatismo, mordisco o punción generado por otro paciente, herida penetrante producida por cuchillos, balas, palos, entre otras cosas. Y necrosis cuando hay aumento, pues de que esa herida lleva mucho tiempo contaminada. Entonces, normalmente cuando son este tipo de heridas, lo que se recomienda, pues siempre tranquilizar al paciente para mejor manejo. Entonces, lavar esta herida muy bien
con clorexidina, puede ser con yodo o puede ser con jabón antiséptico, pero que sea pues de uso veterinario. Luego de esto, se puede aplicar, si ustedes desean, que la herida de pronto cicatrice mejor de forma como herida abierta, se pueden agregar plaquetas, que son la misma sangre del paciente, se centrifuga a 400 revoluciones por minuto y se aplica en la zona afectada. Y esto, aparte, se puede agregar gelatina sin sabor, que esto me ayuda como tal a producir mayor cicatrización de la herida. Si ustedes realizan vendajes, estén por seguros de que al menos se cambie el vendaje cada 4 días o 2 días, dependiendo de la herida. ¿Por qué? Porque normalmente pues estas heridas, como están cerradas, pueden proliferar más bacterias y por ende no vamos a tener mejoría. Por otro lado, pues también se instaura la inmovilización para que el paciente no tenga alteraciones. Se pueden agregar medicamentos específicamente para la piel, como la clindamicina, más ácido, amoxicilina, más ácido clavulánico, la ceftriaxona, el cloranfenicol y la clindamicina, que son medicamentos que cubren más que todo por la parte de tejidos, y para el dolor, pues cualquier AINES mencionado y los vendajes. Por otro lado, otra emergencia, podemos hablar de dilatación o torsión gástrica, que normalmente pues puede verse así como se evidencia la imagen. La dilatación puede ocurrir por torsión o alteración principalmente en perros de talla grande, en la parte pues de la parte torácica. Entonces, esta torsión puede deberse a que el paciente coma muy rápido, ¿sí? O tome agua muy rápido y empieza a jugar con otro paciente o se caiga, ¿sí? Entonces hace que haga una rotación del estómago y se llene mucho pues de este aire y puede causar esta alteración o plenamente por un golpe. Entonces, este paciente, la única corrección que yo les puedo decir pues es haciéndole un lavado gástrico. Entonces, ¿cómo se realiza pues o cómo se trata esto? Entonces, allí pues se puede contrarrestar eh, sedando el paciente, aplicando primero pues analgésicos como opioides como el fentanilo, meperidona, metadona, o en conjunto con el diazepam, unas benzodiazepinas. Se puede como tal aplicar una sonda nasogástrica y pues allí me va a permitir pues el vaciado correcto del estómago, ¿sí? O un lavado. Llegado el caso, pues si se confirma la torsión, ¿cómo puedo confirmar la torsión con la sonda nasogástrica? La sonda nasogástrica, si yo la introduzco a nivel oral y no pasa, quiere decir pues que el estómago está totalmente girado. Si pasa la sonda de forma correcta, pues me indica que solamente es mucho gas o mucha comida o mucha agua. Si es torsión, lo ideal pues es entrar a parte de cirugía, la paroscopía, y por ende pues a través de la cirugía eh, rotar el estómago de forma correcta y si es posible realizar pues gastropexia, ¿sí? Que es fijar pues la parte del estómago. Hidratación, controlar siempre la parte de los radicales libres que les había comentado que es algo tóxico. Se puede controlar más que todo con el Flumucil o N-acetilcisteína que me gusta utilizar mucho. Y aparte, pues para el dolor puede ser el Flunucil Megumil. Y aparte, pues dosis de antibióticos que ustedes deseen. Y bueno, aún me faltan varias patologías, pero entonces esas se las explico en los otros cursos que vamos a realizar los jueves. Para no alargarme mucho y por ende pues darle un poco más de cabida pues a este tipo de patologías que más adelante les explico de base, ya teniendo pues como un abrebocas de qué podemos implementar, se puede llegar pues a observar. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud, la podemos realizar. Recuerden que el chat está abierto en conjunto pues con sus audios si así lo desean para resolver cualquier duda o inquietud.
Me Mencionó usted comentan sobre en la parte, qué pena, perdón, dime. mencionó usted sobre el uso de gelatina de sabor para tratar las heridas. ¿Podría extender un poquito sobre ese tema? Ujú. Bueno, entonces normalmente cuando, como les comentaba, si de pronto las heridas ustedes las quieren manejar abiertas, ¿sí? Sin ningún tipo de vendaje para que tengan mejor corrección de cicatrización. Entonces, lo que yo implemento, como les comenté, es el autólogo de plaquetas. Entonces, ¿en qué consiste este autólogo de plaquetas? Entonces, les mencioné, ustedes pueden sacar cualquier muestra de sangre específicamente en un tubo azul, ¿cierto? El tubo azul, esto normalmente pues hace que tenga eh, me dé mejor conformación de la parte plaquetaria y por ende no me vaya a formar coágulos y que el reactivo que él trae pues tampoco se vea reflejado en la parte de la cicatrización. Entonces, este tubo azul lo vamos a centrifugar obteniendo las plaquetas. Las plaquetas no les puede dar luz solar y se tienen que suplementar de forma inmediata. Si ustedes de pronto sacan las plaquetas o el autólogo de plaquetas y no lo van a utilizar de forma inmediata, se deben congelar de forma inmediata. Si no, las plaquetas pues se van a destruir y no vamos a tener pues de pronto lo que queremos, que pues es la correcta cicatrización. Entonces, si tú las realizas de forma inmediata, las aplicas directo en cada uno de los bordes de la herida en conjunto con la parte interna muscular, ¿sí? Entonces, al siguiente día lo que yo le propongo a los propietarios es agregarle gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor, pues es la común, la que venden pues en tiendas. Esa gelatina sin sabor la pueden combinar con sábila, ¿sí? O con carbón activado, que es el que también pues hay, que utilizamos mucho para intoxicados. Entonces se hace una mezcla como si fuera una pomada o una crema con la gelatina sin sabor. Entonces se aplica una capa de esta. Llega el caso pues de que no tengan la sábila ni el carbón activado, se puede agregar solo con la gelatina sin sabor, directamente el polvito en toda la herida. Entonces, lo que va a causar la gelatina sin sabor es que pues me ayuda con la cascada de cicatrización a formar un poco y regenerar la piel un poco más rápido. Entonces, esto tiene propiedades antiinflamatorias, pero el paciente siempre pues recuerda que el paciente tenga un collar isabelino o una dona para que no se lama la herida y que por ende las bacterias de la boca colonicen la herida abierta. Entonces se puede implementar una vez al día, por lo menos por 8 días. Las plaquetas yo las utilizo cada 8 días, o sea, hago ese infiltrado y créeme que es una mejora pues increíble para pacientes que tienen pues este tipo de patologías o alteraciones de piel. Y pues si ya se implementas la parte de vendajes, entonces puedes dejar ese apósito como cremas cicatrizantes, ungüentos cicatrizantes o solo las plaquetas y vendas el paciente, pero recuerda siempre estar en constante cambio para no generar necrosis de la piel. Muchas gracias, doctor. ¿Vale? ¿Alguno tiene alguna otra duda o inquietud? Bueno, muchachos, entonces si no hay más inquietudes, recuerden pues que igual a medida del curso pues les voy explicando un poco más de cada una de la parte de urgencias con las enfermedades que personalmente pues me llegan más a consulta y pues como los diagnósticos más rápidos en conjunto con la medicación más certera y específica para la evolución de la patología. Entonces, pues espero la clase haya sido de su agrado. Recuerden pues que el material de estudio se lo suministro a la asesora y ella se encarga de suministrárselos a ustedes en conjunto con los certificados si así lo desean. Espero tengan una feliz noche, espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia.